A mí me parecía interesante que estuviera él para poder tener también ese contexto, lo voy a nombrar clínico, que da él acerca del duelo. Porque claro, el contexto que yo doy es más social, es evolutivo y es plástico. La pandemia es Nada, pues miedo, la pandemia es confinamiento, más las o menos. ¿Y él puede estar el jueves, Natalia? relaciones Es habituales, que un poco. incertidumbre, Porque ¿cierto? alguna de las veces que Nuevo habíamos a lo distinto. puesto podía acompañarnos. Porque como hay otra sesión, igual el jueves. Sí, Puede fue el bien. 24 de septiembre. Mm. Y me comentó que también tenía agenda ocupada con otros compromisos, que tenía un grupo que no podía pues mover. Entonces ahí estuvo como la dificultad. O sea, él no va a estar en el del jueves tampoco. Él no va a estar en el webinar, en ninguno. No, por lo que me comentó, no. Porque él había confirmado para este y me había confirmado hace como 15 días. Uy, pues qué mal. Ay, ya estamos en Facebook. Ya estamos en Facebook. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buen presente, porque estoy seguro que este webinar no lo van a estar viendo muchísimas personas de diferentes lugares del mundo y también pues en cualquier otro momento, ¿no? Del día, ¿no? Pues primero que todo, pues darle la bienvenida a cada uno de los presentes, de las personas que están acá. Un saludo especial a Madeleine, a Irene, a nuestros, a Luis Fernando, a Catherine. Y pues hoy especialmente saludos especial a nuestros ponentes que van a estar, maestros que van a estar ponentes, imagínense ya todavía. La costumbre, ¿no? De los festivales de los ponentes, los maestros que van a estar compartiendo su saber sobre lo que es arte terapia y duelo. Este diplomado de arte terapia y duelo, pues artes terapéuticas y duelo, artes terapéuticas y duelo, es un diplomado muy integral, es un diplomado donde vamos a estar viendo desde toda los fundamentos teóricos, todo lo que tiene que ver con el duelo, con el doctor Montoya, ¿no? Un psiquiatra, tanatólogo, me corrigen bien, tanatólogo, ¿sí? ¿Tena o tanatólogo? Realmente es una palabra nueva para mí. Thanatos. Viene de Thanatos, es tanatología. Tanatología, entonces tanatólogo, desde la tanatología, pues el maestro nos va a estar compartiendo, el doctor Montoya nos va a estar compartiendo sus saberes y su amplia trayectoria en duelo, con más de 40 años, creo, un montón de tiempo que tiene, y los invitamos a silenciar los micrófonos que están con... Después de este recorrido, este barrio que vamos a tener en el duelo, pues vamos a tener el acompañamiento de somática y duelo con el maestro Diego Gómez, su amplia trayectoria también. Luego nos va a seguir acompañando todo lo que tiene que ver con la musicoterapia, con lo que musicoterapia y duelo, ¿no? Lo que tiene que ver con el maestro Rubén, sociólogo, trabajador social, digo. Y es que es esta persona que está, que no silencia su micrófono. Y después de su musicoterapia, pues tendremos este maravilloso viaje de lo que va a ser el teatro terapéutico con la maestra Diana Rincón. Termina teatro terapéutico y duelo y empezaremos a ver todo lo que tiene que ver clown terapéutico y duelo, la risoterapia y el duelo, ¿no? Que me parece algo tan lindo también, que es algo que vamos a ir trabajando. Después de ver clown terapéutico, pues estaremos acompañados con la maestra Lucía Cardona Pareja, arte terapia y duelo, toda su amplia trayectoria y experiencia también, que nos va a estar acompañando ahí. Y terminaremos con danza, movimiento, terapia y duelo.
en sí es todo un recorrido de lo que vamos a trabajar con el duelo y las artes terapéuticas, que va a ser muy integral, ¿no? Muy integral. Hoy tenemos invitados a dos de los maestros que van a estar acompañándonos en este proceso maravilloso del duelo y las artes terapéuticas, somática y duelo y arteterapia y duelo. Vamos a estar súper atentos del Facebook Live también. Un saludo especial para las personas de Face que nos van a estar acompañando, que nos están viendo en este momento. Y si tienen preguntas también les vamos a estar leyendo desde ahí. Pues nuestra invitación también a que se enamoren, ¿no? Más de lo que estamos enamorados de las artes terapéuticas y el duelo. Pero ¿quiénes nos están acompañando hoy y quiénes son los maestros que nos están acompañando en este instante? Pues antes que no, sí me gustaría como comentarles un poco sobre los objetivos del diplomado que tenemos como tal, que lo que queremos es crear un espacio virtual, ¿no? Para profesionales del área de las humanidades, de las ciencias de la salud, para brindarles los conocimientos y herramientas necesarias provenientes de las artes terapéuticas. Y, gracias, Dianita, Nati. Pues ahí lo hemos venido compartiendo, ¿no? Entonces, que tienen, bueno, aplicadas durante el proceso del duelo. En sí lo que vamos a buscar es darles como estas herramientas desde las diferentes artes terapéuticas para que podamos dar un acompañamiento propicio para las personas que están en duelo desde ahí. Nuestra metodología pues va a ser una metodología enfocada pues en generar escenarios vivenciales, ¿no? Que tengan el proceso creativo como eje de su acción diferencial. Al respecto, integra como herramientas de la creatividad de exposiciones magistrales, lecturas académicos, intercambio de experiencias, facilitaciones de grupo, consejería y entre otros. Entonces, ¿quién va a estar como ponentes, como maestros? Pues el doctor Montoya es médico especializado en gerontología clínica, gerontopsiquiatría, asesor permanente es consejero y capacitador de la Fundación Acompañamiento y Recuperación, Acción de México y miembro honorario de la Sociedad Española Internacional de Tanatología. Tiene medalla de condecoración de honor y mérito a la ética y valores de Comisión Ética a la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia. Nos va a estar acompañando también la psicóloga Diana Rincón, ella es psicóloga clínica con enfoque sistémico y terapéutica familiar, directora de psicodrama y especialista en terapia regresiva, reconstructiva y terapéutica de Reiki. Investigadora, ha publicado artículos para la ONG IPA Argentina sobre la relación entre el juego y la salud. Actualmente se dedica a la psicoterapia clínica y dicta clases en la Pontificia Universidad La Javeriana, en el curso de Arte, Terapia y Educación, teniendo como cargo el módulo de teatro aplicado. En musicoterapia tenemos el Rubén Guzmán, él es magíster en musicoterapia, profesional en trabajo social, fundador y director general de la Organización de Musicoterapia Integrativa, miembro de la Asociación Colombiana de la Musicoterapia, integrante del subcomité a registrado histórico Comité Latinoamericano de Musicoterapia, experiencia de más de 8 años a cargo de como trabajador social y musicoterapeuta en el sector clínico, social, educativo y organizacional. También tenemos al maestro Diego Gómez, magíster en psicología, estudios en danza, movimiento, terapia, en Brecha, Argentina, instructor de yoga y certificación en masaje yoga, Thai, de Dainwood School of the Yoga, docente en la universidad, ha sido docente de la universitario por más de 12 años en las áreas clínicas, en psicología clínica, cognición y desarrollo. Coordinador por 4 años del proyecto educativo de inclusión a la básica secundaria de personas sordas en la ciudad de Cali. En danza, movimiento, terapia tenemos a la doctora Marta Raquel Herrera, ella es arquitecta y bueno, también tiene un doctorado en estudios culturales
Ella es danza terapeuta, pertenece a la IP de la Asociación Profesional Italiana de Danza Movimiento Terapia. También pues vamos a estar acompañados también por, en convenio, pues se está realizando el convenio con la IPAI de danza terapeutas italiana para este diplomado. Bueno, tiene una amplia experiencia con trabajo en duelo desde danza movimiento terapia y también ha trabajado con personas con Alzheimer durante mucho tiempo en la alcaldía de Milán y bueno, acompañando procesos terapéuticos grupales en diferentes espacios de duelo y social. Y nos acompaña también la maestra Lucía Cardona, terapeuta, docente investigadora vinculada a la Pontificia Universidad Javeriana, fundadora del Centro Arte Terapia Bogotá y cofundadora del curso Arte Terapia y Educación y miembro allegado de la Asociación de Artes Terapias Colombia. Y en el módulo de clown nos va a estar acompañando la maestra Catherine Gudiño. Ella es magíster en artes terapéuticas, psicóloga y licenciada en artes escénicas. No sé si podemos bajarlo un poquito más. Ya aquí está. Bien. En artes escénicas y clown. Entonces, fundadora del Teatro Terapéutico Humanista, directora general de Trascender, Artes Terapéuticas y Risoterapia, Ecuador, miembro de la Asociación Profesional Española de Artes Terapéuticas, terapéuticas y posee experiencia en risoterapia, clown terapéutico, teatro terapéutico, danza terapia, arte terapia, inteligencia emocional, terapia humanista, gestal, psicodrama, pedagogía teatral, danza terapia, dirección escénica, biodanza, danza teatro, gestión cultural, desenvolvimiento escénico, técnica vocal, manejo corporal, expresión corporal, expresión emocional, maquillaje y producción. Es decir, que nosotros vamos a estar contando con este diplomado, pues son en sí 124 horas, que vamos a estar acompañados con estos maravillosos seres, primero que todo seres humanos, realmente no sé, es que son unos grandes seres humanos que no sé cómo describirles, pero ustedes bien durante los diferentes festivales que hemos tenido, durante los encuentros que ha realizado Crear para Sanar, ya los han venido conociendo y tienen tanto por dar un gran potencial y pues bueno, esto más o menos va a ser quienes van a estar acompañándonos en el duelo, pues cuando empezaremos el lunes 28 de septiembre y finaliza el sábado 19, finaliza sábado 19 de diciembre, pero pues terminaremos con el cierre, como con la graduación, el 20 de diciembre, ¿sí? Este diplomado se llevará a cabo por plataforma Zoom, ¿sí? Plataforma Zoom, ¿sí? Y contaremos entonces con el doctor Montoya, nos acompañará con 30 horas, hablando todo lo que tiene que ver con reacciones ante posibilidades de la muerte. Bueno, aquí van a estar todas las temáticas, ya se les estará pasando quienes los requieran. Teatro aplicado, somática, bueno, ya les comentamos todo lo que se va a estar viendo, el pensum de todo lo que se va a estar viendo durante el diplomado de duelo y arte terapia. Pero sin más preámbulo, pues queremos darle la bienvenida también a nuestros dos maestros que nos van a estar acompañando durante el diplomado. Entonces, pues, maestra Lucía Cardona, bienvenida. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola Guillermo, hola a todas y todos. Bueno, pues estoy muy feliz de poder articular un nuevo diálogo desde las artes terapéuticas y desde la plástica puntualmente. Qué bueno, maestra. Maestra,
Si bien una de las preocupaciones cuando ya nos reuníamos, nos encontrábamos a conversar con los maestros que van a estar acompañando este proceso en el duelo, bien manifestabas tú que no solamente vamos a hablar de duelo en las personas que han perdido un ser querido, sino también hablabas de otras clases de duelos, de qué duelos, a qué duelos hacías referencia. Bueno, esa pregunta es gigante, ¿no? Porque yo creo que el duelo es una parte esencial de la vida, no es solo una etapa previa a la muerte, como también la comprendemos a veces. Y además, como esta es una comprensión occidental, ¿no? De cómo duelo la muerte. Eso es muy importante tener claro. Y bueno, puntualmente con lo que me dices de a qué duelos, yo creo que esta pregunta hay que situarla en dos categorías, y son tiempo y cuerpo. Entonces, como el duelo me define también lo que me pasa por el cuerpo, como el tiempo me pone en evidencia los cambios que están sucediendo, los cambios de afecto. Entonces, como mi afectividad se va movilizando, y cuando el objeto de deseo, el objeto de afecto, pues está ausente, empiezo a entrar en un proceso de duelo, ¿no? Y así, bueno, ya respondiéndote, estamos hablando de un cuerpo evolutivo, ¿no? Un cuerpo físico, que es nuestro primer material plástico, concebido también desde el proceso ya netamente del trabajo con materiales en arte terapia. Y estamos hablando de un cuerpo social, un cuerpo que, bueno, para quienes estamos en Colombia, ahora más que nunca nos es evidente ese dolor de este cuerpo social y la necesidad de tomar tiempo, vuelve esta categoría, para doler, para abrir espacio a esos afectos que se van resignificando en el tiempo. Y por supuesto hay un tercer cuerpo, ¿no? Y es el cuerpo de la mirada ecopsicosocial, que nos lleva a ese cuerpo territorio, a ese cuerpo río, cuerpo montaña, cuerpo que ya no es habitado por dinámicas como el desplazamiento, por ejemplo, que deja huellas, y deja huellas desde la ausencia en los cuerpos físicos, pero también que es habitado por dinámicas como la violencia y como la muerte, con todo y que no sucedan en ese territorio, como por ejemplo, pues los cuerpos que pasan, ¿no? Me vino la palabra como danzan por los ríos, y es cruel, pero también establecen un movimiento que comunica, en ese sentido establecen una danza con las dinámicas colectivas de ese cuerpo social. En ese cuerpo social también estamos hablando del género, ¿no? Como categoría que también determina nuestros afectos. A ver, no quiero decir determina, pero sí dinamiza nuestros afectos. Sí nos hace resignificar lo que somos, también dependiendo pues por supuesto, de cómo construimos nuestra identidad de género, también dolemos nuestra propia identidad y nuestro vínculo. Así que esos son los cuerpos que vamos a estar tocando, Guille. Qué bueno, maestro. Quisiera empezar por preguntar, no sé si el maestro Diego ya está por ahí, listito. Sí, ya. Y maestro Diego, bienvenido, ¿cómo llegas? Muchas gracias, Guillermo. Muy bien, contentos de compartir este primer espacio. Pues la idea es invitarlos a ser parte de esta maravillosa propuesta, donde especialmente pues en nuestro territorio colombiano me parece que es totalmente pertinente en estos momentos de poder brindar contextos y herramientas distintas, de poder favorecer el tránsito por el dolor. Y bueno, ahora un poco ampliaré ese tránsito del dolor, cómo pasa también por lo corporal. Gracias, Guille. Gracias a ustedes dos. Claro, indiscutiblemente en Colombia estamos viviendo también unos tiempos históricos dentro de un gran tiempo histórico, ¿no? Pero el duelo en sí, en estos tiempos históricos, donde cómo poder acompañar a estas personas que están enterrando a sus seres, ni enterrando a sus seres queridos por la pandemia que estamos viviendo, que ni siquiera pueden tener un funeral, un rito que es tan importante para el duelo. Digamos, que de una u otra manera es tan importante, digamos,
ver el cuerpo de la persona, ¿no? Ver que se hizo una ceremonia, un rito, donde hubo un funeral, un entierro, pero que no hay esta posibilidad. ¿Qué sucede ahí, no? ¿Qué queda en estas personas que ni siquiera pudieron acompañar, que entró su mamá o su familiar o su padre, qué sé yo, a cuidados intensivos, pero nunca más lo volvieron a ver? ¿Y qué pasa ahí en este momento, no? ¿Cómo podría ser ese acompañamiento desde la arteterapia y desde la somática? Entonces, no sé quién quiera empezar de los dos. Parece, Diego. Bueno, Guille, pues muy importante lo que mencionas. Lo contextualizaría primero, iniciando como una perspectiva de cómo entender realmente el concepto de duelo. Y el duelo definitivamente, en la experiencia que he tenido de acompañamiento psicoterapéutico, y bueno, la revisión que han hecho muchos autores en relación con ese acompañamiento tiene que ver con ese proceso. Es un proceso que se activa en el desarrollo del ser humano ante una pérdida de alguien o de algo que se ha estructurado con un vínculo emocional fuerte, la cual deja un vacío que se establece como un sufrimiento psíquico. Entonces, me parece supremamente importante entenderlo desde ahí. Es un proceso que nos atañe a los seres humanos. Y bueno, más adelante haré referencia incluso a que como especie no solamente hace parte de nosotros, sino que en otras especies también se presenta un dolor en términos de relación con el duelo. Y por eso es importante entenderlo, digamos, como un proceso que debemos atravesar ante este tipo de situaciones. Y en este sentido, Guille, para todos los que están presentes, este proceso presenta una función subjetivante. Y una de las propuestas que quiero poner sobre la mesa en el módulo de somática en relación con la comprensión del duelo tiene que ver con este elemento de la función subjetivante, que precisamente tiene que ver con atravesar lo corporal en relación con lo ritualístico, que es lo que acabas de mencionar. Y esta función subjetivante posibilita a cada ser humano, en palabras de el Mijer, que es realmente el que utiliza este término, ¿qué es lo que le permite al ser humano? ¿Qué le posibilita? En primer lugar, rearmar su escena del mundo, su trama significante, sus recursos simbólicos e imaginarios para hacer frente a una embestida que ha sido muy compleja en lo real que ha ocasionado esa pérdida. Y por supuesto, una de las formas de hacerlo necesariamente tiene que ver por atravesar lo simbólico. Y el arte terapia en sus diferentes expresiones, pues nos permiten eso. Contextualizado, por ejemplo, en términos de la importancia que decías, bueno, ¿por qué es tan importante esto? ¿Y por qué realmente hay que trabajarlo? ¿Qué es lo que pasa cuando no se pasa por esa función simbólica, por esa función subjetivante? ¿Cuáles son como esas implicaciones? Bueno, desde Freud, con su artículo de Duelo y Melancolía, pasando por los estudios de apego de Bowlby, y bueno, la cantidad de estudios de investigaciones recientes, pues evidencian las grandes dificultades que se pueden presentar en el psiquismo cuando no se ve esta posibilidad de subjetivización del duelo, que atraviesa lo simbólico y lo ritual, llevando a la persona, ya sea un acting out, un pasaje al acto, que implica diferentes situaciones comportamentales, incluso hasta estructuras más complejas como enfermedades psiquiátricas, en términos de esta no posibilidad de transitar, ¿sí? No posibilidad de poder darle un sentido a esta vivencia y un sentido afuera de mi cuerpo, un sentido afuera de mí, ¿sí? Y que eso es lo que posibilitaría precisamente el terreno de las artes terapias. Quisiera dejar esta primera parte ahí, en esa respuesta, para darle la palabra a Lucía, para luego hacer referencia de por qué también en nuestro contexto contemporáneo, social y cultural, para mí hay tres implicaciones grandísimas en términos de nuestro territorio, de por qué también es importante este tema y el abordaje del duelo. Pero quisiera hacerlo en un segundo momento, para no extenderme en este primer momento. Dale, hablamos entonces de ese cuerpo ausente, ¿no? De qué pasa cuando hay una identidad ausente, una identidad
que no tengo la certeza de que se ha ido, ¿no? Y entonces hablamos de la pandemia, y creo que también podemos hablar de la violencia social, pero también de la violencia política y de la violencia como más tristemente cotidiana, que es, digamos, la pandemia de la violencia basada en género, como cuerpos ausentes. Creo que estas violencias nos dejan, sobre todo la violencia social en términos de la desaparición, nos deja con la ausencia del territorio de duelo. Claramente, creamos un nuevo escenario, un escenario subsidiario para, como tú lo decías, Diego, ¿no? Para acompañar a que esa subjetividad vuelva a tener un territorio que doler. Acompañamos a crear lo ausente. A mí hay una frase que desde hace varias semanas me viene resonando para entender esto que hago desde las posturas, desde la postura arte terapéutica, desde la postura de llevar el psiquismo a una acción creativa, que es nuestra mente inconsciente creando y dándole conciencia a lo que está en un territorio baldío, en un territorio intermedio entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? A ese tercer espacio que necesita una tercera mano, ¿no? Que viene siendo la mano de ese arte terapeuta que acompaña a crear esos territorios que han quedado ausentes, bien porque no me pude despedir de esa persona amada, o bien porque no me pude despedir de ese territorio físico, ¿no? Territorio lugar, que me deja una herida que no puedo resolver, ¿no? Entonces, un poco la frase acá es la presencia de la ausencia. Yo creo que lo que hace la plástica como tal, lo que hace también quizá la escena dramática, desde mi historia de teatro también es el lugar desde donde lo vivo y pues mi estudio es de terapias artísticas un poco, pero por supuesto el lugar es el de darle posibilidad de completar la figura, el de darle posibilidad de que el volumen suba para lo que no ha podido estar, ¿no? Hay una obra muy bonita del Teatro La Candelaria que completa las historias, justamente. A ver, no es del Teatro La Candelaria, pero fue una convocatoria que hicieron, pues, en este tiempo de cuarentena, de cómo podemos completar esas historias. En este caso era de las personas, los y las desaparecidas del Palacio de Justicia, pues que sus familiares se quedaron sin esa posibilidad de dolerles, ¿no? De despedirse. Entonces, acá la invitación es a completar la historia, la invitación es a poder narrar lo ausente. Y esto, o sea, el fundamento acá inicial es que el vínculo es lo que sostiene el proceso terapéutico que se ancla en el tiempo. Es terapéutico porque no es un bienestar aislado, es un bienestar que se ancla en el tiempo y que es móvil además, ¿no? Pero que no nos lleva a picos de hice la crisis y no sé cómo salir de allí, sino que nos da herramientas para transitar sabiendo que un duelo no es plano, que un duelo es móvil y que por eso requiere recursos y los recursos están en ese vínculo. Tú ahora, Guille, traes el vínculo de la presencia de la ausencia, ¿no? Pero siempre hay vínculo, ¿no? O sea, puede ser vínculo con lo que igual está. Como duelo lo que no está es un poco la pregunta en este diplomado, ¿no? Pero como duelo, por ejemplo, una relación que sigue estando presente en el cuerpo físico, ¿no? Una de las partes que voy a tocar acá es la violencia basada en género. Como duelo, ese imaginario de cómo debería ser esa relación y cómo me confronto con una persona que me vincula a otro tipo de relaciones y cómo me reconstruyo desde allí. Todas estas son preguntas que nos lleva a tratar el tema de duelo. Y pues la ausencia es transversal, es lo que nos permite definir. Entonces, bueno, gracias, Guille, por esa pregunta. Es muy amplio, ¿no? Hablar del duelo, porque
Yo pensaba cuando estaba formándome y estudiando, ¿no? Como el duelo era simplemente perder un ser querido y ya, ¿no? Pero de repente, precisamente lo que tú hablabas, el duelo es una transversalidad grandísima, ¿no? Es algo en la línea del tiempo con el que el ser humano siempre está transitando, viviendo, experimentando, desde la pérdida de una pareja, desde la pérdida de una mascota, desde la pérdida también de los contextos socioculturales y conflictivos también en los que se viven en diferentes partes del mundo, ¿no? Y precisamente a lo que tú hacías referencia, nos preguntaban desde Facebook, ¿cómo comprender la relación del duelo con los apegos y convertirse y llegarse a convertir en un acumulador, ¿no? Estos duelos desde el apego también, ¿no? Entonces, no sé quién quiera ir. Henry. Pues quisiera hacer ahí una acotación que me parece importante, Lucía, con lo que acaba de decir Guillermo esa pregunta, y es, los estudios de Bowlby me parece que presentan un panorama muy favorecedor para entender este concepto. Y la cuestión no es el apego, ¿no? Porque de hecho, el vínculo relacional necesita del apego. El apego no es, se ha tendido a entender el concepto del apego como negativo, y no. Es decir, lo que es negativo es la dependencia, que es diferente al apego. ¿Sí? Y en el apego, es decir, el apego incluso es la base de cualquier vinculación. Y eso lo sabemos desde el proceso del desarrollo evolutivo. Los estudios también en etología son muy maravillosos y nos dan muchas luces en relación con eso, en las otras especies, desde el punto de vista evolutivo también. Entonces, empezando desde ahí, digamos, el apego es la base esencial para cualquier tipo de vinculación con el otro. Y es una base que necesitamos como seres humanos, porque es la base que nos permite reconocernos en el otro, reconocer la otra edad y poder empezar a desarrollar todas nuestras capacidades psíquicas y emocionales, ¿sí? La diferencia ya es con un proceso de dependencia, y todo duelo, que me parece también que es supremamente importante, precisamente como lo mencioné inicialmente, tiene que ver con esa relación de vinculación. Entonces, no es, porque también hay otra tendencia que me parece importante poder repensarla y poder mirar luces en relación con ella, y tiene que ver con el concepto de lo patológico en el duelo, ¿sí? ¿Qué es lo patológico en el duelo? ¿Qué es ese duelo no resuelto? ¿Qué es ese elemento que muchos clínicos llaman como la dificultad o el duelo que se vuelve difícil? Y que lo relacionan básicamente con ese proceso de apego. Y para mí tiene que ver con el proceso de resignificación. Y por eso el componente de la función subjetivante es uno de los primeros elementos que deberían transitar por cualquier tipo de proceso de duelo. Y el proceso subjetivante pasa necesariamente por relaciones simbólicas o contextos simbólicos. Y la ritualización o los rituales son los panoramas y los contextos más favorecedores de ese proceso de simbolización. Entonces, en términos, por ejemplo, del Byul-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, tiene un libro bellísimo que es de la desaparición de los rituales, y es la implicación de qué pasa cuando no tenemos esta posibilidad de poder pasar por lo simbólico el dolor, de no tener la posibilidad de resignificar eso que es un vacío en mí. La conceptualización del duelo empieza desde ahí, desde ese concepto de vacío que genera angustia y que genera dolor, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Y que ese vacío se empieza a reorganizar y a reestructurar cuando tengo la posibilidad de poder ritualizar, de poder tener espacios de significación que me permitan hacerlo. Entonces, el apego va a ser un elemento que me parece transversal y supremamente importante, pero no entender el apego como algo, digamos, que no favorece o que es negativo, que yo estoy apegado a algo, no, porque el apego es la base de cualquier tipo de vínculo, es decir, el apego no es lo dañino. Lo dañino es un tipo de apego que es la dependencia. Y esa diferencia va a estar atravesando también las posibilidades de reorganizar un duelo. Muchas gracias. Maestra Lucía.
Bueno, Guille, Diego, allí solo añadir que estamos hechos con historias, somos seres narrativos y son las historias no resueltas, las historias ausentes, las que nos generan ruidos a las comunidades que habitaban con estas personas. Entonces, lo que hacíamos era hacer de las artes y de las posibilidades del proceso creativo, ¿no? Acá quiero dejar algo claro y es que el arte no es como tal el centro del proceso terapéutico que se guía a través de los lenguajes expresivos, sino el proceso creativo que nos permite ver lo que somos y elaborar, por ende, las historias, las experiencias vividas, darles nuevos cierres, ¿no? Entonces, lo que hacíamos con estas personas era generar esos cierres de una manera psicosocial, no solo de una manera clínica, en donde la psiquiatría era fundamental, de hecho, ¿no? Teníamos un proceso de acompañamiento desde esa medicalización que lo llevaba un psiquiatra con un abordaje psicosocial. Y bueno, este es el caso, es un joven que vive con su madre en una situación de exclusión social, de riesgo económico, pero que, es decir, podría vivir mejor. Sin embargo, él decide que para sostenerse, para sobrevivir, y acá quiero dejar algo claro, y es que todo lo que hacemos, cualquier mecanismo de defensa que despleguemos, que hagamos, lo hacemos porque es vital para nuestra supervivencia, ¿no? O sea, si yo tengo miedo a la araña es porque en serio necesito ese miedo. ¿Para qué? Para completar una historia no resuelta. Por eso trabajamos con las historias y desplegamos las historias en la acción plástica. Lo que hacemos es un poco virar en este giro histórico de un psicoanálisis freudiano que se quedaba en la palabra, en la verbalización del sueño, en la verbalización de la acción fallida, ¿no? De, ay, me equivoqué, bueno, esto también tiene que estar diciéndote algo de tu historia, para hacer que eso se vuelva creación, se vuelva una posibilidad de construir mi historia y de ver mis defensas desplegadas allí, ¿no? Entonces, bueno, hago este paréntesis, ¿no? Sobre lo que hacemos para decir que lo que hacía este joven era acumular basura, ¿sí? Y su casa era un completo basurero, en donde habían animalitos y todo, y uno decía como, uff, qué violento para la familia también habitar este espacio, pero sin embargo había un sistema familiar implicado en la generación de este síntoma, ¿no? Por supuesto, el síntoma, la acumulación, esto que Diego llama el vínculo no sano, ¿no? El apego ambivalente, el apego inseguro, era lo único que él podía hacer, ¿sí? Y era la expresión de cómo la familia había aprendido a gestionarse a sí misma. Entonces, con esto quiero decir que para la persona que preguntó, ese síntoma es también de su sistema, ¿no? También desde una perspectiva sistémica, pero también desde un psicoanálisis colectivo que nos permite entrar a qué es lo que hace que esa familia gestione de esa manera sus temas, ¿no? Sus diálogos internos, para que esta persona decida qué es acumulando en la manera en la que debe gestionar sus propias emociones, ¿no? Para él, y con esto cierro, su basura era una proyección de su cuerpo y todo estaba pegado, y esto lo pudimos ver en sus obras. Ahora, bueno, mientras charlamos voy a ver si encuentro su obra, creo que la puedo encontrar, es todo muy pegado, y por supuesto, bueno, la mostraré, bueno, ya lo diré cuando lo muestre, pero como decir desde de antemano que esto pasa con la autorización de la familia, que nos autorizó como proceso psicosocial para poder mostrar esta imagen en contextos académicos. Entonces también lo repetiré allí como con el respeto de, pues por favor no la tomen, ¿no? Entonces eso, ¿no? O sea, todo era muy vinculado. La basura era una extensión de su cuerpo, ¿no? Por eso, y acá con esto cierro, que cuando dolemos en un cuerpo físico, cuerpo piel, estamos doliendo en un cuerpo social que pertenece a un cuerpo territorio. Entonces, no estamos desvinculados y por ende el duelo se vive desde esa perspectiva sistémica también.
Qué bueno. Muy bien, maestra. Diego, ¿cómo se llama el libro que comentabas ahorita? El, el libro de los de Byul-Chul Han, ¿me dices? El aroma del tiempo, ¿no? No, el que hace referencia a los rituales se llama La desaparición de los rituales. Qué La lindo. desaparición de los Sí, rituales, ok. excelente. Esa era una... Y digamos que en nuestro contexto, pues porque hay una perspectiva también de lo que significa el sistema en el que estamos, que también hace parte de una discusión en relación con el duelo. Lo mencionaba en la última reunión que tuvimos nosotros, y es como, pues en Occidente y en un sistema capitalista o neoliberal, hay una implicación de la aceleración, hay una implicación de una perspectiva o de una comprensión del tiempo en relación con la producción, y es que yo tengo que aprovechar al máximo mi tiempo, y la demora empieza a desaparecer, ¿sí? La pausa empieza a desaparecer, y eso en relación con el cuerpo, con lo corporal, es supremamente dañino en relación con cómo vivimos nosotros todas nuestras experiencias de dolor, por ejemplo. Entonces, hay muchos ejemplos que han llegado a mi consulta eh, con mucha violencia en la vivencia del duelo en relación con las frases que se utilizan en nuestra sociedad, que son un resultado de una historia totalmente de producción, y es, bueno, hay que superar esto rápido, ¿sí? Porque la vida continúa, porque hay que seguir trabajando, porque está la familia, porque está... Entonces es como meterlo a uno, a la persona del dolor, en un ritmo vertiginoso donde se anula totalmente. Y por eso esta perspectiva de la subjetivización del duelo. Y lo que permite, a propósito de lo que decía Lucía ahorita, los rituales, es precisamente narrativizar la existencia. Por fuera de todo ritual no podemos narrativizar. Y la narrativa implica eso. La narrativa implica espacio, implica pausa, implica tiempo. Y ese tiempo implica volver sobre lo corporal, volver sobre uno, volver sobre las sensaciones y poder darse la posibilidad de transitar por ello de manera calmada. Entonces, pues a propósito de lo que mencionas. Qué bueno. Male, ¿tienes una pregunta? Hola chicos, lindo verlos de nuevo, de verdad que sí, en ese contexto. Sí, todo lo que dicen a mí me suena un montón. Bueno, yo vengo en un proceso que yo les había comentado en algún momento, ¿no? Del suicidio de mi hermano, va a ser 3 años ahorita en octubre. Y bueno, y yo vengo de 2 suicidios anteriores, como se los comenté también, de mi papá cuando yo tenía 10 y de mi otro hermano hace 15 años atrás, ¿no? Pero este último suicidio a mí ya con todo lo que yo había aprendido en estos últimos 10 años, es como que fue la primera vez que me permití realmente vivirlo, como dices Diego ahorita, ¿no? A mi ritmo, ¿no? A mi ritmo. Y fue difícil porque realmente la gente no sabe acompañar a una persona que está en un proceso de duelo, ¿no? Menos por suicidio, menos por suicidio. Entonces, pero había una sabiduría interior mía que me decía, voy a ir a mi ritmo esta vez como yo quiera, como yo pueda, como yo necesite. Y estuve súper conectada conmigo en qué cosa quería, qué cosa no quería, si quería reír, si quería llorar, si quería divertirme, si quería estar con gente o no. Entonces yo creo que eso de regresar a ti, de regresar a tu cuerpo, lo digo desde mi experiencia vivida, no desde desde otro lugar, ¿no? Es lo que a mí me ayudó muchísimo es a ser mi mejor amiga, ¿no? O sea, era la única que realmente podía orientarme, realmente era yo, mi cuerpo, en realidad, no yo, sino mi corporalidad y el estar conectado a lo que me pasaba y a lo que sentía, ¿no? Y creo que me he hecho muchas cosas en estos casi 3 años que van a ser ahorita en octubre, pero desde teatro, diferentes cosas, pero sí me falta, y creo que eso es lo que puedo encontrar acá, es tangibilizar lo intangible, ¿no? Porque las emociones son tantas lo que se te viene, porque si te viene miedo, ira, rabia, confusión, impotencia, frustración, son tantas, nunca he sentido tantas en mi vida a la vez, y de segundo a segundo, y segundo a segundo, y no es que vas avanzando, no vas avanzando, en realidad, avanzas, retrocedes, vuelves a avanzar, retrocedes, te levantas, te caes, te golpeas, es terrible, ¿ya? Pero nadie te puede comprender eso realmente, porque
a pesar de que personas hayan vivido la misma situación, cada persona tiene sus propios recursos, su propia historia, su propio todo, y pero esto de hacer las ceremonias, como dices, Diego, me ha resonado muchísimo lo que has dicho de como que sientes que todo el mundo está atrás tuyo empujándote para que salgas de algo que no puedes salir, ¿no? Que tiene su proceso, que tiene su tiempo, que tienes el derecho y de respetar cómo estás, cómo te sientes, cómo no quieres sentirte, ¿no? La gente no sabe, yo creo que hay muchísima ignorancia en nuestra sociedad de poder realmente acompañar a alguien simplemente estando ahí para la otra persona, para lo que ella necesite, ¿no? Y no quererla siempre distraer o siempre ayudar, no, de repente no necesitas ayuda, solamente necesitas presencia, quizá a veces sí necesitas ayuda, quizá a veces sí necesitas una risa, de repente un llanto, todo es válido, pero quien tiene que dirigir esto es la persona, ¿no? Y a mí me ha costado también luchar con mis propias creencias de que ya, Male, sal de esto, ¿no? Tienes un hijo que te está mirando, ¿no? Ya, tienes que hacer tu campaña, no has trabajado este año, ¿no? Y mi propia presión, ¿no? O sea, salir de mi propia presión en base a las creencias que me han inculcado durante décadas, ¿no? Ha sido una lucha interior mía con estas dos, no sé cómo decirlo, ¿no? Realidades interiores mías de permítete sentir, anda a tu ritmo, déjate, respétate, y la otra, ya, la siguiente campaña, ¿no? Entonces, esto de salir de toda esta presión ajena y propia, desvincularte de esto y solamente conectarte con tu sensación, con tu sentir, creo que es lo mejor que yo me he podido dar, ¿no? Respetarme a mí y quererme a mí y ser mi mejor amiga nada, ir al tiempo que tienes que ir y durará lo que dure. Ya me rendí a que durará lo que dure, ¿no? No me pongo tiempo, porque cuando me pongo tiempo me bloqueo. Y me es peor, siento la presión de mí misma encima mío de que ya van a ser 3 años y todavía no sales, no eres la de antes. Bueno, jamás voy a ser la de antes. Ya entendí que jamás voy a ser la de antes. Seré otra persona con diferentes características, pero extraño la que fui. Entonces también estoy en esta pugna mía interior de extraño la Male que fui antes de este acontecimiento, ¿no? Y también creo que hay un duelo de mí misma, ¿no? Un duelo de la que fui hasta hace 3 años frente a este impacto, y también me está costando aceptar de que esa Male que fui ya no va a ser más, y ahora soy la que soy con este plus de esta experiencia. Bueno, tendría muchísimas más cosas que decir, pero creo que esto que proponen ustedes me parece genial para la propia comprensión de sí mismas, ¿no? Que a veces queremos que el otro nos comprenda, pero creo que lo más importante es comprenderme a mí misma, que ha sido lo más difícil que sigo haciendo. Maestra Lucía, por favor. Bueno, si me lo permites, Guille, a mí me gustaría como nombrar algo escuchándote, Male. Me viene esta comprensión de esa experiencia cumbre, de esto que nunca va a volver a lo que éramos, ¿no? Es un adolecer a la identidad de antes, sí, también. Y el proceso creativo como tal también es un adolecer, ¿no? También es una posibilidad de reencontrarme con un nuevo yo, con algo que me ensancha la identidad, que me la amplía, que no me la define ni me la reduce a solo soy, por ejemplo, esa imagen de duelo, sino que bueno, ok, como tú lo dices, ¿no? Soy toda la historia vivida de antes, soy el duelo también, pero ya no solo soy duelo, ¿no? Que es la importancia de esos rituales, totalmente de acuerdo con esa resonancia por un duelo vivido de manera intercultural, ¿no? Hay algo que nos pasa actualmente y es que, pues sí, yo siempre lo nombro, ¿no? O sea, cementerios y sanatorios mentales están a la periferia de las ciudades, lo que se aleja del capitalismo, ¿no? Como lo decías ahora, Diego, el duelo es algo que se aleja y que nos da perspectiva además, o más que el duelo y la muerte, ¿no? Y acá es algo importante y es que estamos viviendo entonces en este momento la concepción del duelo en tanto muerte, ¿no? Pero
como toda la vida, constantemente estamos en duelos, ¿no? Y lo importante acá es poder autoobservarnos. Lo que nos regala el proceso creativo es narrarnos de una manera que externaliza lo que somos, lo saca de mi cabeza y de mi revuelto, y me permite verlo afuera, verlo en esa persona que se para en la escena, verlo en mi obra plástica y decir, ok, entonces ahora entiendo un poco mi revuelto y reflexiono acerca de eso que sí transforma radicalmente la vida, pero que puede ser integrado dependiendo, claro, de cómo sea acompañado, ¿no? De esto que hablábamos, y es de cada subjetividad, cada historia de vida, cada sistema familiar. Pero sí, claramente necesitamos tiempo para establecer rituales que nos permitan abrir espacio al dolor, a doler en este presente. ¿Quieres decir algo, maestro Diego? Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, no, a propósito de algo cortico de lo de Male, gracias, Male, por compartir. Me parece que es supremamente valiosa, digamos, lo que expresas en relación con tu sentir, porque pone finalmente el elemento central de esta perspectiva del duelo, que tiene que ver con el reconocimiento de la individualidad, ¿sí? De la función subjetivante. Y sí, en Occidente, particularmente por toda una concepción que tiene que ver con la vida, con la muerte y todo lo que implica finalmente nuestro sistema social, hay un irrespeto, hay incluso una violencia en términos de este proceso de transitar por un proceso de desarrollo que nos llega absolutamente a todos en relación con lo que significa la pérdida. Hay un libro de una escritora y un poeta, Male, pues que fue muy conocida, por lo menos aquí, que es Piedad Bonet. No sé si escucharon ustedes del caso, pues que es la que escribe el libro que se llama Lo que no tiene nombre, después de que su hijo se quita la vida. Y este libro, por supuesto, no lo piensa como un proceso terapéutica, sino que es el recurso y la herramienta que le llega a ella como escritora de empezar a escribir, a ponerlo ahí. Y es un viaje, es un transcurrir muy bello en términos de la posibilidad que Bonet tiene de poder colocar afuera en la narración, en la literatura, las posibilidades de su sentir, y cómo eso pues atraviesa los tiempos que tengan que atravesar en términos de la posibilidad de narrativizar, que también tiene que ver con la posibilidad de transitar por un ritual desde lo literario. Entonces ahí hay elementos que me parece que podrían ser bonitos, Male, en términos de esa experiencia de cómo ella lo ha transitado. Al vivir un duelo, ¿cómo sanar la culpabilidad? Y si esta culpabilidad se puede somatizar. Bueno, estamos hablando de un cuerpo que es integrado, ¿no? Por ende, algo que puede pasar en el cuerpo social, como sentir un vínculo desde la culpa con quien se ha ido, un apego no sano, se puede pasar al cuerpo físico. Claramente, un dolor no resuelto, y en realidad cualquier emoción no elaborada puede ser elaborada por el cuerpo. Y elaborada es hacer una enfermedad de cualquier tipo, ¿no? Entonces, sí, claro que cualquier expresión emocional no resuelta, y más aún un duelo que implica una experiencia cumbre, es decir, una experiencia que no tiene vuelta atrás hacia lo que era, que la puedo integrar y fortalecerme, o me desintegro, ¿no? Y aquí hay algo importante, y es que en el distanciamiento está el espacio para la disociación, ¿no? Para no asociar lo que me pasa a lo que soy, sino separarlo, ¿no? Y allí se engendra la enfermedad, ¿no?
Allí es cuando la tristeza la pongo solo en un lugar y entonces un día me desborda, que quizá es el día en el que estoy suficientemente estable emocionalmente para bajar mis defensas, que es pues una de las expresiones recurrentes al acompañar personas en situación de depresión, y digo situación porque no necesariamente se tiene que convertir en una condición, ¿no? Y acá podríamos también tener un diálogo al respecto. Pero entonces, claro, ¿por qué cuando yo estaba bien es cuando me aparece el dolor y me aparece esa tristeza y me aparece la depresión, ¿no? La depresión, y cuando lo pasamos a la obra plástica, es como un ser ajeno a ella, ¿no? Es algo que me transforma en otro ser, es algo que no puedo integrar a lo que también soy, ¿no? Es un cáncer, es un, sí, llámalo tú, y cómo ese lugar también en donde se sitúa en el cuerpo también tiene que ver con esa historia, ¿no? Es diferente que se sitúe un dolor en la rodilla no sé, un cáncer de útero, ¿no? Es decir, cada expresión física también nos está hablando de esa historia social de la que está anclada, ¿no? También hay que escuchar el cuerpo desde esa posibilidad. La obra plástica, una vez más, es un canal para externalizar esa emoción silenciada y poder abrir espacio, poder salir de la fugacidad de vivo esto, lo dejo y ya, y un día cae todo, cae en términos físicos, sociales, emocionales, sino escucho, que es lo más valioso, ¿no? Ahora que te escuchaba, Diego, es poder entrar en sincronía, ¿no? Con esto valioso que es lo no fugaz, ¿no? O sea, vivimos en un ritmo que no es bio, no es el de nuestro cuerpo, pero tampoco el de nuestro ambiente. Y el duelo nos organiza las perspectivas y nos dice, como lo decías, Male, bueno, hay que bajar, hay que darse el tiempo para sentir. Entonces, bueno, eso, ¿no? Como, sí, claramente los cuerpos están comunicados y sí pueden comunicarse de una manera disociativa, como lo es la somatización. Bien. Bueno, entonces, un saludo especial a las personas de México que nos están viendo en Facebook. Muchas personas de México nos están viendo, entonces nos están saludando desde diferentes estados de México. Un saludo especial a toda la gente de Latinoamérica y de habla hispana y no habla hispana. ¿Cómo se puede comprender el duelo, maestro Diego? ¿Cómo se puede comprender, sí, el duelo? Bueno, como lo mencioné al inicio, que es finalmente pues la perspectiva que para mí es importante porque implica un acompañamiento sensible de la persona en duelo. Es decir, cuando yo puedo entender y comprender el duelo como un proceso que se activa en el desarrollo del ser humano. Es decir, es inherente, y no solamente a nuestra especie, que es lo importante, sino en otras especies, y que tiene que ver con un elemento evolutivo. Cuando yo tengo esta perspectiva, en términos de proceso, me implica generar, que es otro tema que también hemos mencionado, no hablar de encerrar el duelo, digamos, en fases o en tiempos predeterminados y cerrados y generalizarlo. ¿Sí? Cuando yo tengo esta perspectiva, entonces yo me acerco a la comprensión del duelo desde momentos individuales de cada ser humano, de cada persona, ¿sí? Que está atravesando por un sufrimiento psíquico causado por la pérdida de un ser humano, otro ser humano, o por la pérdida de algo, como lo explicaba ahorita Lucía, todas las implicaciones que tienen que ver con la pérdida, que no es solamente en relación con ese cuerpo físico, y cómo es vivido. Entonces, es un poco lo que dije al inicio, para no reiterarlo, no repetirlo tanto, es eso. Para mí el duelo tiene que ver con un proceso que se activa en el desarrollo del ser humano ante una pérdida de alguien o algo, en lo cual ese vínculo emocional ha estado realmente muy estructurado. Y esencial, para mí es totalmente esencial, que es necesario entender e ir incorporando
este concepto o esta conceptualización de función subjetivante en el duelo, ¿sí? Porque es la que nos permite poner realmente el elemento de la organización de cada ser humano frente al dolor. La organización en términos con los recursos que tiene, y no son unos recursos individuales, sino que son unos recursos históricos, unos recursos culturales, porque no es igual hablar de esto aquí en Occidente que hablar en Oriente, ¿sí? Entonces mira que los recursos no tienen que ver solamente con unos recursos que he construido yo en el proceso de desarrollo, que son supremamente vitales, pero que también tienen que ver con ese cúmulo social y cultural que ha hecho que yo vea las perspectivas de lo que significa la vida y lo que significa la muerte desde un ángulo particular. Y ahí pues hay implicaciones de cómo transitar por este dolor que implica cualquier duelo. Muy bien. Maestra Lucía, ¿cómo las artes terapéuticas aportan al proceso del duelo? Bueno, Guille, no solo aportan, sino que surgen en contexto de duelo. Uno, en el contexto de un duelo social, que es el contexto de la post-Segunda Guerra Mundial, en donde necesitábamos nuevas herramientas, una vez más, para dar tiempo a integrar lo vivido. ¿Sí? Ya había personas que se habían sanado físicamente, pero que todavía no habían abierto el lugar de lo emocional. Sin embargo, ese lugar ya se estaba, por supuesto, como lo sabemos, expresando pues trastocado, ¿no? Ya había unos trastornos psicóticos fuertes de las memorias no elaboradas que dejó, pues, que deja toda vivencia de guerra, ¿no? Y eso también como invitación, ¿no? De cómo nos está tocando la vivencia actual, ¿no? ¿Qué huella está dejando? Porque son esas huellas no elaboradas las que nos hacen ruido. Entonces, primero eso, ¿no? No solo aporta, sino que viene de un contexto psicosocial de duelo, pero también de un contexto psicoanalítico de duelo, ¿no? Es el complejo de la madre muerta de André Green, que, bueno, es como tal el título, el que nos permite entender la ausencia del deseo como factor detonante de la necesidad de crear, ¿no? Entonces, bueno, de esto hablé en la apertura del primer escenario de Crear para Sanar, del primer encuentro en el momento en el que participé, esta fue la apertura y fue un poco, ¿qué pasa cuando esa mirada que yo necesito cuando soy niño me es retirada? Esa mirada de mi cuidador o cuidadora, entendido por André Green como la madre, ¿no? Y no porque la madre muera físicamente, sino que este complejo de la madre muerta está porque la madre sigue su vida, pero el niño sigue, bueno, sí, en sus términos el niño sigue necesitando su mirada. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en el proceso creativo? Que desarrollamos o no, ¿no? Pero podemos desarrollar un yo artista que nos lleve a encontrar esa mirada de la madre muerta, esa mirada de satisfacción y de completud de ese deseo. O sea, yo ahora hablaba de esas historias que nos quedan incompletas, de esos vacíos que, por ejemplo, buscamos llenar con cosas, con comida, que dejamos tanto tiempo olvidados y que un día nos aparecen en términos de depresión o de cualquier otro trastorno que nos implica estar disociados, ¿no? Y como los procesos arte terapéuticos lo que hacen es asociarnos de manera plástica, ¿no? Permitirnos tejernos viéndonos en la obra. Entonces, tenemos dos fundamentos, uno psicosocial y otro psicoanalítico, de dónde viene la terapia expresiva como base para entender la presencia de la ausencia a través de la obra plástica, ¿no? Es decir, para poder completar ese duelo necesito crearlo, ¿no? Pero también hay un fundamento bastante clave en el proceso de externalizar la emoción y es que genera un distanciamiento seguro. Hay algo clave acá en los procesos arte terapéuticos, en la estructura como tal, y es que trabajamos desde el bienestar. Esto quiere decir que nunca la idea es forzar a entrar en el síntoma, ¿no? Lo que hacemos es acompañar, como yo le decía a un consultante ayer,
acá el timón lo llevamos juntos, o casi que lo lleva él y yo voy acompasando, ¿no? Voy yendo a su ritmo, ¿no? Entonces, esta perspectiva del bienestar lleva a poder entrar a cualquier emoción, a la emoción que yo necesite, a mi ritmo. Y esto lo que hace es que esas emociones no me asusten, no me paralicen, sino que están seguras porque están en una obra plástica, en un material que me permite externalizar lo que soy, ¿no? En una hoja, en un material que, por ejemplo, acá tengo un material bastante flexible, es una lámina de acetato que me permite ser flexible, ¿no? Me plantea un territorio maleable en donde puedo integrar lo nuevo, ¿no? Entonces, puedo darle materialización a esas emociones silenciadas, ¿no? Y acá hay otro factor que no solo implica el duelo, sino a todo el proceso de elaboración emocional a través de materiales plásticos, y es que puedo estar, ay, perdón, es que me salió acá un anuncio y me fui, pero es el tema de poder darle forma a lo vivido a través de la materia, de poder integrar mis historias y verlas afuera en un contexto seguro. Es decir, yo sé que esto va a quedar acá, pero también sé que lo puedo movilizar y puedo, acá era donde iba, ¿no? Hablarle al inconsciente en su idioma, que es el idioma de las imágenes, ¿no? Acá a mí me gusta proponer un ejercicio que solo lo voy a nombrar, que es cierra los ojos y piensa en un tomate. Y date cuenta, acá ya pues me adelanto un poco, ¿no? Date cuenta si lo que aparece es la palabra tomate o un tomate en tu cabeza, ¿no? El dibujo del tomate, o quizá el último tomate que comiste, ¿no? Recordamos con imágenes y recordamos con experiencias físicas que nos pasan por nuestro primer territorio de experiencia plástica, que es el cuerpo. Entonces, por supuesto, elaborar las memorias inconscientes es más fácil desde el lenguaje inconsciente. Entonces, esos son un poco como los hitos fundantes de la arteterapia centrados en el duelo y 3 factores de la arteterapia que nos permiten entrar en comunicación con esas memorias inconscientes, con esos contenidos no elaborados, que son los que nos sostienen en posturas o en patrones, en defensas, ¿sí? Necesitamos defendernos para vivir, ¿no? Pero cuando nos sostenemos en defensas no adaptativas, pues también nos hacemos daño, básicamente, ¿no? Y una defensa no adaptativa es todo lugar que me encapsule, que me encarcele, que no me deje salir, ¿no? Puede ser una depresión, puede ser el lugar que sea, y que son lugares a los que nos puede llevar el duelo fácilmente, ¿no? Un duelo no expresado, no elaborado y no contenido de manera vincular. Entonces, bueno, pues eso es lo que quiero nombrar. Para los dos, quisiera, como ya para ir cerrando, preguntarles cuáles son las temáticas que vamos a estar viendo en cada uno de sus módulos. Y bueno, también ya después terminan de responder los maestros y estamos muy atentos a responder las preguntas a las personas presentes y a las que están en Facebook. Bueno, en el módulo de somática, pues vamos a volver sobre lo corporal, vamos a volver sobre la importancia que tiene esta perspectiva, como lo mencionaba al inicio, desde un enfoque de la función subjetivante, y es la posibilidad, como lo menciona también Cadwell, que es una danza terapeuta, que es volver a habitar el cuerpo, ¿sí? Habitar nuestro cuerpo. Y se parte de 3 elementos que son esenciales para ese proceso de comunicación, que son la respiración, las sensaciones y el movimiento. Y la idea es atravesar por esos elementos que tienen que ver con la respiración, las sensaciones y el movimiento, como todo proceso de dolor implicado en el duelo, pues necesariamente necesita un tránsito y una comprensión de lo corporal. La mayoría de los estudios en relación con estas dificultades a partir de tener el tiempo para poder transitar y poder comprender y simbolizar este dolor, pues implica marcas en el cuerpo.
Y esas marcas en el cuerpo tienen que ver con las formas en que el cuerpo habla, las formas en que el cuerpo se comunica, que van desde elementos patológicos, desde la fisiología básica de lo corporal, interna o externa, hasta procesos de organización psicosomática que tienen que ver con problemas mucho más complejos, desde la extinción, desde la separación de esto de lo corporal. Es decir, cuando no reconocemos lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, pues finalmente nuestro cuerpo habla. Es decir, nuestro cuerpo tiene memoria. Y ese, por ejemplo, es otro elemento esencial dentro de este módulo de somática. La memoria, por supuesto, es un tema central dentro del proceso de elaboraciones de duelo o del tránsito por los duelos. Y nuestro cuerpo, nuestra memoria corporal, es una memoria que finalmente se reorganiza continuamente frente a cada una de las vivencias que nosotros tenemos. Y es una memoria que se expresa en nuestros movimientos, en nuestras posturas y en la relación con nosotros, pero que nosotros ignoramos totalmente. Es decir, nuestro cuerpo sabe todo lo que nosotros ignoramos de esas sensaciones y de eso que no hemos elaborado. Entonces, la idea es poder inicialmente brindar esa perspectiva desde una definición subjetivante del duelo, poder atravesarlo por el sentido de la pérdida y del dolor en relación con lo corporal y con lo sentido, y finalmente poder hablar de los elementos de la ritualización desde el punto de vista del cuerpo y del movimiento como factores totalmente facilitadores para poder transitar por esto que a veces es bastante complicado para el ser humano. Y pues la cultura y la sociedad nos muestra cómo esos rituales, por ejemplo, desde la cultura pacífica o de algunos grupos ancestrales, en relación con la vivencia de la muerte a través de la vivencia del cuerpo. Entonces es un viaje realmente sobre transitar lo corporal y las implicaciones en relación con la comprensión del dolor. Muchas gracias, maestro Diego. Antes de que la maestra Lucía pase, pues la Corporación Iberoamericana de Artes Terapéuticas Crear para Sanar, pues estará certificando el duelo, este diplomado en artes terapéuticas y duelo. Así que bueno, invitadísimos a que hagan parte de este módulo de somática, pues ya escucharon al maestro Diego, va a estar buenísimo su módulo. Y no solo eso, es que es un complemento total de los maestros que nos van a estar acompañando. Cuando nosotros nos reunimos con los docentes a la primera reunión, yo decía, brutal, ¿no? O sea, es como una cosa que en las universidades muy pocas veces vemos a profundidad lo que es el duelo. Así que este es un gran espacio, pues, para ustedes que quiera formarse e informarse sobre el duelo, ¿no? Y también adquirir estas herramientas desde las artes terapéuticas para el acompañamiento de quienes transitamos los diferentes duelos, ¿no? Maestra Lucía, ¿qué vamos a ver en tu módulo en arte terapia y duelo? Bueno, va a ser un recorrido por los tres cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo social y el cuerpo territorio como cuerpo contenedor, ¿no? Es decir, desde la perspectiva ecopsicosocial, como cuerpo ambiente. El módulo como tal se reconoce como el cuerpo del duelo, ¿no? Y es curioso porque aunque no tiene el abordaje somático, sí buscamos como uno de los retos metodológicos, académicos, que este pensum esté hilado, que haya una conducción en donde podamos tener pues estos diálogos que por ejemplo hoy hemos tenido con Diego. Entonces, en el cuerpo del duelo, lo que nos centra es la estructura arte terapéutica en pro de la comprensión del duelo, desde cómo acompañar y cómo honrar este tiempo desde el ritual plástico, que es como tal, que es per se el proceso creativo, ¿no? Y acá quiero nombrar algo que me faltó nombrar y que es fundamental en esto de qué aporta el proceso desde la arte terapia, desde las terapias expresivas al abordaje del duelo, y fue algo a lo que le di puntadas desde el bienestar, pero es la reconstrucción del sentido de vida, ¿no?
Aquí hay algo clave y es que al basarnos en psicoanálisis estamos hablando de qué nos mantiene vivos, de cuál es nuestra pulsión vital, ¿no? Y cómo también escuchar lo que viene de Tánatos puede convertirse en Eros, ¿no? Como lo que viene desde el deseo de muerte, al ser puesto en acción en un lugar en donde puede estar seguro, como una obra plástica, deja de molestarme en mi cuerpo físico, deja de estar adentro y me permite, pues, seguir transitando de manera segura y reconstruir mi sentido de vida, ¿no? Hay algo claro acá y es que, como lo hablábamos, nunca somos los de antes, es decir, que necesito un nuevo territorio a habitar, ¿no? La obra plástica me lo materializa. Entonces, partimos de las teorías fundamentales, psicoanálisis dinámico, perspectiva sistémica y la perspectiva ecopsicosocial, que nos hila de manera intercultural con las categorías de género y de diferentes concepciones culturales acerca del duelo, ¿no? Como lo he dicho, no solo entendido en el duelo de la muerte, ¿no? Porque es algo vital, el doler. Entonces, vamos a centrarnos en el complejo de la madre muerta de André Green como nuestro fundamento inicial, entendiéndolo como un hito para comprender el proceso creativo, centrado, pues como les decía ahora, en ese duelo del niño que añora la mirada de la madre ausente, ¿no? Que es el niño, la niña que todos llevamos dentro y que quiere ser vista, que quiere ser acogida, ¿no? Y esto, pues teniendo en cuenta que como mamíferos y como una especie sumamente vulnerable, necesitamos ser cuidados para sobrevivir, ¿no? Entonces, es nuestro deseo fundante. Yo les decía ahora que todo lo hacemos para sobrevivir. De ese fundamento, y ya con las teorías, pues con un bagaje básico, entendiendo que es un bagaje además compensador para quienes vengan de otras disciplinas ajenas completamente, digamos, a la psicología, vamos a entrar a, bueno, desde allí vamos a entrar a la obra plástica, ¿no? Que es ese tercer actor en la relación terapéutica, que la convierte en una relación arte-terapéutica, ¿no? Y no tanto en tanto obra acabada, sino en tanto proceso creativo que me permite ver esos matices de cómo transito de tánatos a eros, ¿no? De esa pulsión de muerte, en la que un poco me deja la muerte, en recogimiento, en quietud, a una pulsión de vida en donde, ok, viví la muerte, la integro y me renuevo, ¿no? Todo esto pasa por estudiar la estructura arte terapéutica que nos permite expresar, elaborar y contener la expresión del duelo, ¿no? Las emociones que están en el duelo. Entonces, esto nos va a llevar a el cuerpo del duelo, ¿no? Y entonces vamos a entender el cuerpo como estructura plástica, que es un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? Con esa pregunta maravillosa acerca también del proceso de somatizar, ¿no? Y es el duelo también en el proceso evolutivo, ¿no? ¿Qué pasa y cómo la adolescencia también implica un duelo a la infancia, ¿no? Como cuando crecemos estamos en constantes duelos y cómo puedo acompañar el proceso de adolescencia, entendiendo que para el cuidador, el padre, la madre, también implica un duelo, ¿no? Entonces, bueno, esa transformación vamos a tenerla en cuenta. Todo esto lo vamos a centrar en experiencias puntuales, ¿no? Acá vamos a tener un abordaje de la experiencia del duelo en mujeres y personas con identidades diversas en ejercicio de prostitución en Barcelona, ¿no? Y esto lo vamos a poner a dialogar con cómo el cine, desde acá, desde Bogotá, nos permite también elaborar el duelo como un proceso colectivo, ¿no? Entonces, el cine como forma de elaborar el duelo del proceso colectivo y como medio de elaboración bueno, sí, ya lo dije, ¿no? Del duelo del cuerpo social en Colombia, ¿no? Entonces, aquí vamos a estar un poco problematizando o entrando a dialogar con el cuerpo del duelo en el trabajo sexual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando construye una identidad diversa, que duele, que se transforma allí, ¿no?
también allí va a haber un abordaje a ese cuerpo social. Vamos a continuar con pues la reconstrucción del sentido de vida, ¿no? Entonces la reconstrucción de la identidad, el cuerpo colectivo que hace duelos silenciosos y que necesita ritualizarlos, accediendo a los saberes ancestrales como medio también de acceder al tiempo que necesita para recordar que su cuerpo duele, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poco también a los duelos que nos debemos, a los duelos silenciados, a los duelos que hemos tenido en nuestra vida y que no hemos habitado, ¿no? Y vamos a entrar, bueno, un poco a esa apropiación de las herramientas terapéuticas, puntualmente arte terapéuticas, en nuestra propia experiencia. Aquí vamos a usar todo el contenido de el análisis de los materiales. La clasificación Lancarten nos permite saber cuáles son los materiales de bajo riesgo hasta llegar a los de alto riesgo. Y todo esto, desde la perspectiva del bienestar, nos dice pues cómo ir acompañando un proceso de duelo de manera segura, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, si yo estoy acompañando un proceso de reconstrucción de identidad y le doy o le ofrezco, ¿no? Siempre desde la perspectiva del bienestar, igual es la persona la que decide, la que lleva el timón, como decía ahora, ¿no? Pero pues yo soy la que propongo inicialmente los materiales sobre los que esa persona va a escoger. Entonces, quizás son los materiales más sólidos, más seguros, los que permiten reconstruir una identidad, ¿no? Esto está clasificado y, por supuesto, está atravesado por la subjetividad de la persona, porque si la persona igual creció en un contexto donde la tierra era lo seguro, entonces quizá la arcilla, que es muy similar, con todo y tener una maleabilidad bastante, pues, de mayor control, pues para ella le sea segura, ¿no? Entonces aquí el vínculo como base de la estructura arte terapéutica nos va a ser fundamental. Lo vamos a situar en una experiencia que acompañé, que es como un grupo de mujeres afrocolombianas en Bogotá procesó su duelo, un duelo territorial que implicaba también un duelo a la identidad, al ser desplazadas del Pacífico a el centro de Colombia, y pues lo procesaron desde la danza y la música, que son su lenguaje que las vincula a la vida, a ese territorio en donde sí pueden reconstruir la identidad. Entonces, hacia allá apuntamos y entonces acá vamos a, pues, como a centrar esta discusión también en el contexto de la Segunda Guerra, ya potenciando estas experiencias desde la teoría de Viktor Frankl, que nos habla del vínculo como recurso relacional que permite reconstruir el sentido de vida, ¿no? Y finalmente terminaremos con una mirada que nos permite pues solidificar ese sentido de vida, dando una forma cerrada a lo ausente, ¿no? Y forma cerrada me digo en términos en que es un cierre temporal, ¿no? Es decir, es un cierre que también es móvil porque la identidad es dinámica, ¿no? Esta estructura de la identidad la estudiaremos al analizar los fundamentos de la postura arte terapéutica, y si bien no saldremos como arte terapeutas ni nada, ni mucho menos, ¿no? Lo que sí haremos es tener herramientas para poder ejercer, sobre todo desde posiciones, desde profesiones cercanas a la salud, al acompañamiento, a cuidar a otros, y otras posturas relacionales que me permitan hacer de las artes plásticas un lugar seguro para la expresión, elaboración y contención de lo que la otra persona está viviendo, ¿no? Hay un lugar que quiero integrar acá como parte de esto ecopsicosocial que vamos a estar transitando también, y es elaborar los duelos no resueltos, que era de los que hablábamos ahora, ¿no?
el duelo ambiguo, las demencias, las desapariciones, ¿no? O sea, una identidad, las amputaciones también, una identidad que se transforma con una experiencia cumbre que pasa por el cuerpo, ¿no? Y pues nada, esto es curioso porque, bueno, esto no lo habíamos dialogado con Diego, pero curiosamente yo también me estoy basando en Shulhan, pero no desde ese libro, sino desde el que nombré, que es El aroma del tiempo. Y es un poco cómo la relación arte terapéutica nos permite reconstruir lo que no está, lo que la fugacidad del instante y el ritmo perenne no nos permite ver, ¿no? Y todo eso pasa gracias a reconstruir un vínculo seguro con la vida. Entonces, pues los casos puntuales, tanto como la apropiación de estas herramientas desde nuestra propia historia de vida, serán el puente para hacer este recorrido. Y eso es lo que veremos. Casi nada, casi nada. Bueno, miren, como nos podemos, este diplomado está muy completo, literalmente nos faltan más, ¿no? Nos ha tocado depurar un montón, ¿no? De muchas cosas interesantes, pero, pero bien. Pues llegó la hora de preguntas y respuestas. Si alguien tiene preguntas que quieran que les aclaremos, sugerencias, comentarios, aquí estamos para respondérselos. Les estamos leyendo desde Facebook y las personas que están acá en sala de Zoom. Vamos a tener otro webinar. Nati, no sé cuándo tenemos el otro webinar. No, no es que no sé, no me acuerdo realmente cuándo es. ¿El jueves? Buenas tardes. Bueno, les cuento que nuestro siguiente webinar está programado para el jueves 24 de septiembre a las 6 de la tarde, hora Colombia, México, Ecuador. Entonces también están súper invitados. Tendremos también otros de nuestros docentes que nos estarán acompañando y pues ampliando un poco más de todo el tema que abarcaremos dentro de este diplomado. Qué lindo. Entonces, este jueves también. ¿Tienen alguna otra pregunta? Comentario que tengan. Las inscripciones ya están abiertas. Estamos hasta el... Perdóname, te como. Entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta o algo? No sé si en Facebook hay preguntas. Bueno. Por lo pronto en Facebook solamente pues hay información, les estamos enviando el flyer y también el folleto donde pueden encontrar toda la información que también pues les hicimos saber por este medio para que estén súper pendientes. Bueno, pues no siendo más, pues muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio, maestros. Cumplimos hora y 30 de webinar. Y pues estamos atentos en nuestras redes sociales, en nuestros grupos de WhatsApp y todo esto ahí. Maestra Lucía, muchísimas gracias. Maestro Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias a ti, Guillermo. Gracias a todos. Gracias también. Gracias, Guille, por también sostener todo esto. Y pues invitarnos a conspirar en estos diálogos. Muy chévere. Y también invitarles a que de hoy en 8 estamos en nuestro cuarto festival, Abrazando la Vida, ¿no? Entonces, ponentes de Malasia, España, Argentina, México, Colombia, nos van a estar acompañando sobre los beneficios del abrazo también. Entonces, también súper invitadísimos a que no se pierdan ese festival de 3 días. Empieza el viernes 18 de septiembre hasta el 20 de septiembre. Y los esperamos también por ahí en Crear para Sanar. Muchísimas gracias. Maele, muchísimas gracias por haber estado. Una consulta, Guillermito y el grupo. Nosotros que estamos fuera de Colombia, y ¿cómo sería, no sé, el número de cuenta y si hay facilidades para Para el abonar pago. desde la vía web, vía online?
sí, si esos datos nos dan, Sí, sí, porque a veces aún aquí todavía a veces no salimos y todo eso. sí. En los pagos, pues se van a definir en 3 meses, en 3 cuotas, entonces mes vencido, ¿no? Entonces, para la comodidad del bolsillo de las personas que quieran tomar, entonces, antes de que empiece el mes, pues usted cancela, ¿no? Y tenemos cuenta por PayPal y APACO. Entonces, también lo pueden hacer de forma virtual. Y pues lo bueno de PayPal es que aceptan todas las tarjetas también, entonces no va a haber problema. Creo. La publicación, ¿dónde la vemos esto? Del modo, Sí, yo te mando toda la información que tú necesitas, el ok, formulario de inscripción y todo eso, y ok. cómo poder pagar Muchas gracias. Excelente. para servirte. Gracias a los maestros. Bueno, muchísimas gracias y esperamos, entonces nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto, nos vemos el jueves y el viernes y ya pronticos para empezar nuestro diplomado en arte terapia y duelo. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en estos días. Chao, gracias. Chao. Gracias. Gracias, buena tarde. Bendiciones. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, maestra Lucía. Gracias, Guillermo.